¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Otra entrega de El Puente y aquí estamos compartiendo otro programa más con otro tema que seguramente va a ser de interés. Días pasados nos comenzamos a preguntar entre la producción por qué no hacíamos o charlábamos algo del tema de los jóvenes, desenvolvimiento, valores. Y por allí dijimos, bueno, jóvenes, pero ¿por qué encuadrarlos tan solo en ellos? ¿Por qué no extenderlo también al resto de la sociedad? Bueno, entre todas estas ideas dijimos, bueno, ¿quién puede venir a desasnarnos de todo esto? Por eso es que pensamos en una especialista de siempre, ¿no? Referente en la ciudad, gran referente también en la zona, como es la doctora Guillermina Rizzo, que hoy aceptó nuestra invitación y está con nosotros. ¿Cómo estás, Guille? Gracias por venir, antes que nada. Un placer. Bueno. Con mucho gusto estoy acá. Bueno, un tema más que, yo lo decía, ¿no? El tema de los valores, el tema de los jóvenes, el tema de esta adolescencia tan dinámica que desde la época nuestra, vos sos más joven que yo, por supuesto, pero hemos tenido grandes diferencias, ¿no? Con respecto a cómo se va dinamizando toda la vida, ¿no? Salimos a hablar de los valores, al menos con esto empezamos. Hay una adolescencia de antes y una adolescencia de ahora, Guille. Y la pregunta también sería, ¿hay un cambio de época o esta es una época de cambios? ¿No? Yo creo que ese es el gran interrogante. A mí no me gusta hablar de una adolescencia, sino circunscribirnos, porque ¿qué sucede? Mario Margulis, investigador del Gino Germani de la UBA, el que dice que hay tantas adolescencias como sociedades hay. Y este tiempo de paso, este tiempo de mutación, que es la adolescencia, ¿no? Que es como una edad de ensayo hacia la edad adulta, no es en todas las sociedades iguales, porque el contexto también determina. Desde el momento en que un determinado marco geográfico de la niñez se ingresa teniendo edad adolescente al mundo adulto, ahí ya hablamos de que no hay adolescencia. ¿Esto qué sería? Un chico que ingresa en un mercado laboral, ese chico no tiene adolescencia. Entonces, este tiempo de mora, de espera, de entrar al probador, porque la adolescencia es como cuando uno va a comprarse ropa. A ver, contame. Uno va al probador y se prueba. Dice, esto lo llevo, esto no lo llevo. Y la adolescencia es esa etapa donde uno va configurando su personalidad, que va a definir en la edad adulta, y por eso es que el adolescente de golpe se tiñe el pelo, se lo corta, adquiere una postura, pasa de ser emo a ser, no sé, en su momento era punk, y van mutando porque están intentando buscar su lugar en el mundo, su estética. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con ir probando. Ahora, en esto de ir probando, como bien vos decís, a mí se me van cruzando, qué sé yo, ideas como por decir, bueno, un adolescente, cuando éramos chicos teníamos personajes ideales, al menos que íbamos hacia él, ¿no? Sí. Después lo cambiábamos seguramente por otro, de acuerdo a la edad, como vos decís. Y era bueno que estén. Y era bueno, es por eso, vamos a meternos en este tema. Uno de niño tiene sus ídolos. Sí. ¿Qué hace en la adolescencia? Los refuta, los cuestiona, porque tiene que ver con eso, tiene que haber un otro que uno pueda cuestionar para poder también revalidar su propia personalidad. Yo creo que hoy lo que está pasando es que estos referentes a los que hay que refutar, cuestionar, interpelar, coincidir y disentir, no están corridos o se han diluido. Claro, por eso mucha gente, uno andando en la calle, bueno, vos también obviamente, es tu especialidad, pero dice, y hoy no hay modelos, hoy los chicos no saben para qué lado disparar, lo hacemos en un lenguaje no coloquial, porque a veces escuchas esto, y esto es así. Es así. Y yo creo que acá la gravedad del tema, y ahora ya poniéndonos más serios, es que los primeros que se han corrido han sido los propios padres. Contame esto. Uno que suele decir, pareciera que la infancia se ha achicado, porque lo que eran posturas esperables a los 12 años, hoy se ven a los 9. Lo que eran posturas esperables a los 14, 15, hoy uno las puede observar a los 12 años. Entonces dice, la infancia se va achicando. No es que la infancia se ha achicado, los padres se han corrido y los niños y adolescentes empiezan a tomar actitudes adultas porque no les queda otra. ¿Y dónde metemos aquí en esto que estás diciendo, esto de los padres deben ser amigos de los hijos?
yo estoy totalmente en desacuerdo y no es yo desde mi individualidad, sino adhiriendo a una serie de autores. Para que un sistema funcione, tiene que haber roles diferenciados y responsabilidades definidas. En estas últimas décadas hay una tendencia a padres populistas que tienen miedo a poner límites, que confunden el límite con el autoritarismo. En nuestra sociedad la palabra autoridad sigue generando miedo y no debería ser así. No es lo mismo autoridad que exceso de autoridad o autoritarismo. Entonces, ¿cuál es la función de los padres? Poner límites, poner las pautas por las cuales, a partir de las cuales van a marcarle a los chicos qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, y en eso hay cosas que no se pueden negociar. Entonces, cuando los padres tienen miedo a poner pautas, cuando empiezan a ser populistas, no entre comillas, y terminan siendo amigos de los hijos, los chicos no tienen dónde sostenerse. Ahora, debo preguntarte por qué ese miedo a poner límites de los padres. ¿Dónde nació? Porque ya estamos casi sobre el hecho consumado, sí, ¿no? Hay muchas miradas que se puede hacer de por qué un padre tiene miedo a poner límites. Yo creo que acá el poner límites no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que fijar el límite y sostenerlo. Esto cuando un padre le dice, bueno, si no cumpliste con tal nota en la escuela, no jugas más a la Play. En nuestra época era no miras tele, ahora es no jugas a la Play. Esa sanción que pone un papá la tiene que sostener en el tiempo. Porque si no, ahí es donde un chico dice, bueno, sí, pero sé que es un día y después se olvida. Ahí es donde los chicos empiezan a medir, a tomarte el tiempo. El chico mide, ¿no? Permanente. Siempre, permanentemente, porque tiene que ver con esto. Este límite, ¿dónde está y hasta dónde yo puedo llegar? Cuando ese límite se empieza a correr, cuando ese límite se diluye, cuando ese límite no se sostiene, el chico va ganando terreno. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Los límites tienen que estar, y más allá de la sanción, de si traes una mala nota no jugás con la Play, acá pasa porque el chico entienda que en la vida todas las acciones tienen consecuencias. Buenas y malas. Buenas y malas. Y poder asumir esas y entender que hay una consecuencia y que nada es deliberado y que uno no puede ir por la vida pensando que la respuesta que da en acciones cotidianas no van a tener implicancias. Siempre hay implicancias. Entonces, eso es lo que tienen que transmitir los papás. Ahora, ¿no notás cierta, entre comillas, ¿no?, osadía de los jóvenes en llevar a cabo acciones que a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido? Digo esto como prólogo a esto que te voy a contar. Nosotros, por nuestra labor informativa, a veces, bueno, faltan de su hogar algunos chicos y sí, se fue porque la reprendimos o lo reprendimos y se fue. Obviamente que luego aparece a los 2, 3 días, pero a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido irnos de la casa por un reto o algo. Tal vez no tomaba estado público. Yo, ¿qué te puedo decir? En la jerga policial se habla de fuga de menores. Cuando vos buscas en el diccionario fuga, ¿no?, el significado y demás, uno, ¿qué es lo que ve? Que algo se fuga, ¿en qué circunstancias? Cuando hay mucha opresión. Si oprimimos un caño, ese líquido que hace. Se rebalsa. Se rebalsa y se fuga, ¿no?, o que explote. Entonces, cuando a veces hay padres que están con una presencia, te diría, casi policial, el chico va a buscar la fuga, va a buscar un canal por el cual fluir y por el cual poder expresarse. Entonces, ser padre hoy, en el siglo XXI, no es tarea sencilla. Por eso vos decís, pero en nuestra época, en épocas pasadas, décadas pasadas... Quizás no se sabía tanto. No se sabía tanto y no había la multiplicidad de elementos que hoy hay. Como puede ser la tecnología, como puede ser el internet, como puede ser todas las herramientas que hoy, con las cuales un chico hoy dispone. ¿Y cuál es cómo encontrar el equilibrio en esto que estás hablando? Porque dijimos, poner límites, pero no tanto. Ponerlos desde el afecto. El tema es que si un padre, esto a veces cuando uno habla del tema de adicciones, la previa, el alcohol, desde el rol profesional uno lo remarca. Si un padre, por ejemplo, le va a decir a un hijo, no te vas a emborrachar, no tomes alcohol, cuando ya está arriba del colectivo para irse del viaje de egresado, ya es tarde. Eso tiene que ver con el autocuidado, con el cuidado de la salud, lo mismo en temas de sexualidad, y eso se empieza a trabajar
desde que están en la panza. Comenzamos a meternos en el terreno de los valores, de ¿no? los valores. Morales, éticos y demás. Sí. Entiendo que es así. Sí, entonces tiene que ver con eso. No es no tomes alcohol porque, como pasa a veces, no podés andar borracho. No, no tomes alcohol porque tu vida vale de valor, tu vida tiene un valor que no tiene precio, que no se cotiza en el mercado. Entonces, si uno desde pequeño le transmite el valor por la propia vida, por el cuidado del cuerpo, y que hay casos con los que uno conversa a diario. Yo conozco adolescentes de 17, 18 años donde pueden decir no fumo, no tomo alcohol, Sí, claro, obvio. porque han incorporado desde que eran muy chicos el valor de la vida, el valor de la salud y entender que emborracharse hasta perder la razón o que emborracharse para poder divertirse no es el camino. Son padres que empezaron con esto desde que el chico salta de la cuna y empieza a circular en la casa. Guillermina, vuelvo porque se me ocurre después de todo esto de que el chico sería ideal que tome, o no, vos me le dirás porque sos la profesional, que tome al papá, a la mamá como el ídolo o como el ejemplo a seguir. Esto no sucede todas las veces. No sucede todas las veces y ¿por qué? ¿Y por qué? Es habitual que en una época el adolescente se va a rebelar ante esos modelos. Papá, no me dejes en la puerta del boliche porque es un quemo. Sí, bueno, ya sí, no deben sí, decir sí, es un sí. quemo, ahí se nota Sí. la generación de uno. Y eso es habitual. ¿Cuándo eso no pasa? Cuando el padre no fue un modelo válido, cuando Claro. no fue un referente firme dentro de ese ámbito familiar. Cuando el padre no cumple con su rol de padre, cuando la mamá no cumple con su rol de madre y son tan amigas que van juntas a comprarse la misma ropa y al mismo peluquero, ¿ante quién se va a rebelar? Si es el par, si es la amiga. Los padres tienen que ser padres, decimos padres con P de presencia, de perseverancia, no se puede ser padre un ratito. Sí. Y tiene que ver con esto. Y en esto de la adolescencia, que dicen que se está estirando hasta, no sé, hasta he escuchado hasta los 30 años, ¿no? Pero no sé si es así. ¿Qué pasa con este tema? Ahí uno cuando analiza este fenómeno y que no se da solo en Argentina, también lo ve en Italia, lo ve en otros países, hay una variable económica que lo atraviesa. ¿Por qué? Porque si a veces las condiciones económicas, financieras de una sociedad no están dadas para que una persona se pueda independizar o con un sueldo poder autosustentarse, Claro. termina quedando en el hogar junto a los padres. Lo pusiste en primer término. Esto quiere decir que... Porque es un condicionante. Que es un Hay condicionante personas importante. que tienen deseos de independencia, deseos de tener su propio espacio, pero si el número a fin de mes no cierra, y bueno, no queda otra opción que decir, bueno, permanezco. También, ¿qué es lo que uno puede ver? Esta generación canguro, que se la llama, que son estos grandotes de 20 y pico que siguen, ¿no?, en la bolsita, en la panza de la mamá, por eso la generación canguro. Mirá vos. ¿En qué sentido es ese? Que tal vez tiene un buen trabajo, pero ¿qué prioriza? Ropa limpia, comida todos los días en casa, y mis ingresos los destino a tener mi auto 0 kilómetro, a viajar con mis amigos, a jugar en la PlayStation. Cuando uno dice los chicos juegan en la Pero Play, esto es comodidad, ¿no? y es comodidad y es inmadurez. Ajá. Eso es inmadurez, es decir, no puedo hacerme cargo de mi propia vida y sigo, ¿no?, pegado a la familia de origen porque estoy dándole, digamos, o prevaleciendo estas cuestiones que tienen que ver con la comodidad y con cierto nivel de consumo. Claro. Entonces ahí también vemos una adolescencia que se prolonga. Y adolescencia se prolonga también cuando uno, para decir formo una familia o una pareja, un requisito sine qua non es cortar con esos modelos parentales, cortar con el cordón y decir, bueno, hasta acá es mamá y papá, pero ahora yo puedo formar mi propia familia y siguen, ¿no?, en ese pegoteo. Pero en ese momento donde se produce el quiebre o la bisagra en la vida de este joven o de esta joven, que se van a independizar, que a partir de allí comienzan solos, es como que no hubo una práctica previa de la vida, ¿no? No hubo una práctica previa, o si la hubo. Cada caso es un mundo, Carlos, pero ¿qué es lo que uno ve? Que la mujer en ese sentido ha ido avanzando, ha ido superando esa cuestión y hoy vos ves que la mujer ha ido ganando distintos espacios, distintos territorios. Esta cuestión de ser independiente como algo a conquistar. En el varón uno ve
todavía este deseo de permanecer, y te lo da la estadística. Cuando vos mirás las estadísticas de matrimonios, Sí. Hace 50 años Cada atrás se vez. casaban entre los 18 y los Sí, 22, después eso se fue corriendo y hoy la edad se mantiene promedio Sí. entre 33 y 35. Y cada vez se da más la convivencia, ¿no? Y cada vez también Sí. se da más la convivencia, pero el hecho de decir, consolido una pareja y habiendo pasado por un registro civil entre los 30 y los 35 años. Y saltamos a esto de la pareja, ¿no? Porque también pasa que antes la pareja se bancaba todo internamente, ¿no? Las peleas, los gritos y seguían adelante. Hoy, al primer escollo, listo, nos separamos. Sí. O al segundo, o al O al tercero, si segundo. querés. Me pasó parece ahí? bien que si hay gritos y hay escollos que tienen que ver con un modelo de relación violento, se pueda suspender ese vínculo, Pero ni siquiera digamos. violento, ¿no? Estoy hablando El tema es que de incompatibilidad. de incompatibilidad. Esto tiene que ver con las etapas del querer. ¿Qué es lo que sucede? El primer año, digamos, es lo que dura el enamoramiento, las mariposas en Sí, la sí, panza, sí, todo lindo y todo hermoso, y en este primer año, 9 meses, un año, que es lo que consideran los expertos, ¿qué sucede? Yo a mi pareja le voy a mostrar mi mejor versión y él va a hacer lo mismo. Con lo cual, su parte negativa, él no la muestra, yo tampoco la muestro. Al cabo de un año, cuando ya hay cierta consolidación y uno empieza a mostrar sus Y claro, miserias. sí, sí, sí. Entonces, así, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde viene el momento de decir, bueno, a pesar de tus defectos, ¿me quedo con tus virtudes y te sigo eligiendo o cambio? Entonces, en la era del zapping, ¿vos con qué te Claro, encontrás? qué bueno, Personas que claro. sistemáticamente, clic, cambian, porque en cuanto apareció lo que no me gusta del otro, listo, cambio. Y viven eternas historias de un año de duración con las mariposas en la panza y con todo lo lindo, y ahí también vos ves una falta de capacidad, si se quiere, para asumir un Claro. compromiso. Hago un paréntesis acá, Sí. Guille, porque salimos a la calle a hacer preguntas. A ver. Siempre en este programa hacemos 3 baterías de preguntas. Teniendo en cuenta tu tema, salimos a la calle a preguntar, ¿qué entiende usted por valores? Bien. Vamos a escucharlo juntos y después Dale. seguimos charlando el tema. Dale, ahí está. Y los valores, lo que te enseñan en la casa, lo que aprendes en la calle, el respeto hacia la gente, esos serían los valores que tenemos las personas, digamos. Y el valor es lo que nos inculcaron nuestros padres a nosotros y lo que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos. Y los valores son las pautas de convivencia sociales que nos enseñan nuestros padres y nos enseñan en la escuela, fundamentalmente en la escuela, porque tenés valores éticos que te enseñan tus padres y los valores de pauta culturales que te transmite la escuela. Entiendo por valores lo que se puede lograr entre las personas, lo que necesita también un poco la sociedad, porque muchas veces se lo deja de lado a esas cosas. Los valores creería yo que son lo que los padres nos enseñan para crecer y ser mejor persona el día de mañana. Entiendo por valores en sí que son los que nuestros padres nos inculcan cuando nacemos, que son el valor de la honestidad, a ver qué más, se me va, la honestidad, la comprensión, la amistad, ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo te podría decir? Solidarios, ser, ¿cómo se llama? Tener la capacidad de enfrentar las cosas, los problemas. Y valores, como decía ella, lo que nos enseñan nuestros padres para enfrentar la vida. Es como, qué sé yo, como la pelota para jugar al fútbol, es como lo que necesitas para poder afrontar la vida. Y valores, educación, respeto, compromiso, objetivos. Los valores en realidad se transmiten de generación a generación, abuelo, padre, hijo. ¿Y qué son, desde tu punto de vista? Muy rara vez se transmiten en el trabajo, pero bueno, uno está en la facultad de cada uno de tomarlos o dejarlos pasar. Para mí el valor es la esencia de todo ser humano, sea bueno o malo, depende de cada uno. Bueno, bien, allí tenían las respuestas a esta primera pregunta, Guille. ¿Qué entiende por valores? Y
muchos dijeron, en primer término, hablaron de los valores y algunos dijeron, y los valores son los que te inculcan los padres, los que te enseñan en la escuela. ¿Qué opinás de esto? A mí lo que me llamó la atención de estas respuestas es que la gran mayoría, porque creo que salvo uno de los casos, todos en qué pusieron énfasis, en los padres. Vos fijate que cuando hay algún problema con un chico, la sociedad o la señora cuando barre la vereda pregunta de qué familia viene, no de qué escuela viene. ¿Por qué? Porque la primera en transmitir valores debiera ser la familia. ¿Por qué digo debiera? Porque hoy no es la única que socializa y transmite valores. Los medios de comunicación también socializan y también transmiten valores. ¿Qué es lo que sucede? La familia lo sigue haciendo de un modo artesanal. Alguien dijo por ahí, esto que se transmite de generación en generación. Esto que se transmite de generación en generación también son sistemas de creencias que incluyen valores. Un sistema de creencias clásico en determinadas personas o en determinados sectores, ¿cuál es? El trabajo, el valor del trabajo, el perseverar, la superación. Eso es algo que se transmite de generación en generación. Entonces vos ves desde un bisabuelo inmigrante cómo han ido transmitiendo esa posta de superación. Y se va repitiendo. Y se va repitiendo. Entonces todo eso se hacía casi como la pasta de los domingos que hace mi abuela. Se va amasando, es algo artesanal. La familia sigue teniendo ese rol, pero ¿con quién entra a competir, por así decirlo? Con los medios de comunicación que también transmiten valores, pero con una velocidad y con una potencia como es la imagen, que ahí es donde la familia queda superada. Y lo mismo le pasó a la escuela. El docente sigue con la tiza intentando transmitir valores y los medios de comunicación, y no es que los esté demonizando, pero hay programas y programas. Sí, obvio, nosotros trabajamos y sabemos de esto, claro. Por así decirlo, yo hace un rato te decía, los padres tienen que enseñar el valor del cuidado del cuerpo desde que el bebé está en la panza o desde que nació. Y vos ves padres muy responsables en educar en estas cuestiones que hacen a la sexualidad humana. Después tenés un caño como el de Marcelo Tinelli, que transmite un valor donde el cuerpo termina siendo hasta mercantilizado y donde vos desde rol de papá intentás enseñarle que lo tiene que preservar, que lo tiene que cuidar, y por otro lado te bombardean con imágenes en la noche y al otro día en todos los programas que lo levantan con un cuerpo objeto, con un cuerpo exhibido y demás. Ahora, Guillermina, nombraste los padres, en esto de valores, ¿no? Nombraste la escuela, pero también está la iglesia, también hay sociedades en conjuntos donde se pueden también transmitir valores desde allí. Pero ¿qué pasa con esto último? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? No, pero digo, por ejemplo, la iglesia transmite valores también. Y en esto yo creo que hay un antes y un después de Francisco. ¿Sí? Sí. Ajá, bueno, ahora lo deshojamos, eso que acabas de decir. Los clubes también enseñan valores. Supuestamente el deporte formativo y te debería enseñar ciertos valores. Pero justamente, ¿y qué pasa? ¿La gente cada vez va menos a estos lugares o no tanto? No. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo te dije al principio del programa, ¿un cambio de época o es una época de cambio? ¿No? Estamos por ahí analizando un poco eso. Antes, cuando la pelota era esta cosa que nos unía y en el potrero jugaban, hoy vos cuando vas a una escuelita deportiva, ves a los padres peleándose detrás de un alambrado con otros padres. Entonces vos tenés un profesor que durante la semana lo entrena y piensa en el valor del deporte y en un juego reglado como es un deporte y en enseñar, y después los padres se matan entre ellos porque si entró el mío, si entró el tuyo, si le puso el pie, si lo otro. Entonces no hay la forma más potente de transmitir un valor y un ejemplo es a través de la propia acción. A veces el padre habla, es el ejemplo. Entonces, acá los responsables no son ni los niños ni los jóvenes. Los niños y los jóvenes que tenemos son producto de los adultos que tenemos, de los sistemas, del sistema de gobierno que tenemos, para bien o para mal, de los políticos que tenemos. No podemos cargar las tintas ni en los chicos ni en los adolescentes. Tenemos que hacer la pausa. ¿Cómo no?
a la vuelta hablamos de Francisco y Bueno, el ¿cómo? cambio de los valores que él teóricamente tuvo mucho que ver, según lo que decís. Sí. ¿Sí? Ya venimos, volvemos en un ratito.